Que Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Un abrazo a cada uno de ustedes. Estoy contento por estar nuevamente aquí eh, con estos grupos para presentar y compartir de la palabra de Dios. Es muy grato para mí, es un privilegio. Y bueno, ayer vimos, para no eh, alargar más el tiempo, ayer comentamos y hablamos sobre el mensaje del primer ángel, en lo cual es fundamental mencionar primero el Evangelio eterno. Porque el Evangelio eterno es el fundamento del mensaje de los tres ángeles, el que le da poder, ya que ese mensaje es dado por personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Porque en el Evangelio se provee lo que más necesita el hombre, que es la justicia. O sea, poder para obedecer los mandamientos, porque eso significa justicia, obediencia a los mandamientos de Dios, y que ese poder lo hemos recibido gracias a la obra de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar, que espero en Dios que nos alcance el tiempo, el mensaje del segundo ángel. Y ese mensaje está en Apocalipsis 14. Vamos a leer versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, vemos aquí que se menciona Babilonia, se menciona vino, se menciona furor y se menciona fornicación. Cosas importantes para que nosotros podamos entender qué es ese vino. ¿Cuál es el vino del furor de esa fornicación? Pero antes de poder hablar del vino de Babilonia, del vino del furor de su fornicación, yo quiero que comentemos algo primero sobre el vino que se menciona en el mensaje del tercer ángel, que también se habla acerca del vino de la ira de Dios. Versículo 9 dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira. Entonces yo te quiero hablar primero sobre el vino de la ira de Dios. ¿Por qué se le llama vino? ¿Por qué se menciona, en el caso de la ira de Dios, por qué se menciona vino? Y mira que este vino está ligado con ira. Pero yo quiero darte el concepto de lo que es ira. Mira lo que dice. Ira, el del griego tomus, que es ira, furor, enojo, pasión. ¿Y qué es esa ira? O ese furor. Agitación violenta del ánimo producida por una contrariedad, un enfado, etc. Ahora, mira, presta atención lo que dice, lo que es la definición de furor o ira. Agitación violenta del ánimo, una agitación interna, producida por una causa. ¿Y qué causa es esa? Una contrariedad, un enfado. ¿Qué es lo que produce la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es producida por el pecado. Por eso dice por una contrariedad a su pacto, a su ley. Pero siempre la ira de Dios es justificada. ¿Por qué? Porque cuando Dios enciende su ira hacia el pecado, es porque Él sabe que el pecado va a producir ¿qué? Va a producir sufrimiento, va a producir una degradación en el ser humano, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el diluvio. En el diluvio vemos la ira de Dios contra el pecado, que dice que el corazón del hombre fue continuo solamente al mal, y por lo tanto entonces Dios mandó ese diluvio. Ahora, ¿cómo vemos allí razonable la justicia de Dios y el amor? A veces el ser humano a veces, para contrariar o para no aceptar ese compromiso con la palabra de Dios, dice, mira, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios es amor y mandó un diluvio y mató a esas personas, hasta los animales? Ahora, pero ellos no ven que la ira de Dios no llega sin aviso. El primero avisa, y avisó muchos años antes de que pudiera descender el diluvio. O sea que Dios avisa, Dios tiene que terminar con el pecado, porque Él es justo,
Ahora te pregunto, si solamente el corazón del hombre era continuo solamente al mal, y que usted puede ver que de toda esa gente que había en ese tiempo solamente se salvó Noé y su familia, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese destruido el pecado en ese tiempo? Noé posiblemente se hubiese también contaminado con su familia. Ahora te pregunto, ¿habría simiente para que viniera Cristo? Si la simiente santa se hubiese extinguido, se hubiese contaminado del pecado, ¿hubiera una simiente santa para que viniera el Mesías y pudiera salvar a la humanidad y vindicar el nombre de Dios? No. Pero ¿cuánto tiempo duró Noé, que Pedro dice que era pregonero de justicia? O sea, invitando a la gente que obedeciera a Dios. Más de 120 años. Podemos ver la justicia allí de Dios, que manda el diluvio en contra del pecado, pero también vemos el amor que Dios avisa y que Dios tiene que destruir el pecado porque el pecado ha traído sufrimiento y degradación a la humanidad. Entonces, hay una ira de Dios, que es una ira santa, no podemos compararla con la ira del ser humano, porque en la ira del ser humano hay pecado, injusticia, como dice Santiago, en nuestra ira y en nuestro celo. Dice que no hay justicia, o sea, injusticia. Y que dice que son pasiones bajas, diabólicas, animal, dice Santiago. No podemos comparar la ira de Dios con la ira del hombre. La ira de Dios es santa y es justificada porque es en contra del pecado, porque trae sufrimiento. Mientras que la ira del hombre es ¿por qué? Porque hay algo que lo está atacando a su orgullo, a su persona, a sus intereses, en su orgullo como tal. Por eso que produce en el ser humano es una ira donde dice que no hay justicia. ¿Por qué? Porque está fundamentada en el orgullo, en el ego como tal. Entonces, llega un momento cuando ya la ira de Dios se colma, o sea, la paciencia se colma, y Dios entonces envía la venganza en contra del pecado. Por eso lo podemos ver allí mismo Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, vamos a leer versículo 2 en adelante dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de su plaga, porque dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Ves? Quiere decir que hay un momento, hermano querido y amigo, que Dios tiene paciencia con el impío y con el pecado, porque Él da tiempo para que haya arrepentimiento, para que haya conversión, para que haya convencimiento de pecado. Pero cuando la persona persiste en mantenerse en el pecado, en la rebelión, en la impiedad, que trae sufrimiento y corrupción, llega un momento cuando ya la paciencia de Dios se colma y Dios tiene que enviar la retribución hacia el pecado. Y como el ser humano o el impío no se quiso separar del pecado y Dios viene a destruir el pecado, bueno, el impío será destruido juntamente con el pecado. Es igual como en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se toma también ese ejemplo de la ira de Dios. La ira de Dios, que fue por medio de fuego y azufre, no vino repentinamente. Hubo mensaje tras mensaje a esos pueblos. Y cuando ellos no quisieron ya recibir ningún mensaje, que ya que el hombre se acostaba con el hombre con las bestias y así sucesivamente, mujeres con mujeres, hombre, y había una sodomía terrible, y que el hombre no quiso aceptar el llamado a Dios, entonces llega un momento cuando ya la paciencia se colma y viene la venganza en contra del pecado. Y así se muestra la ira de Dios. Pero no llega repentinamente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios avisa y llama al arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué la ira de Dios se asemeja o si simboliza, perdón, en la Biblia, es simbolizada con vino? ¿Por qué con vino? Bueno, en mismo Apocalipsis 14, tú puedes leer allí en los versículos 14 en adelante que se habla de la segunda venida de Cristo, que dice que lo justo es representado ¿por qué? Como trigo, los justos son representados como trigos y los impíos como uva. Vamos a leer el versículo 18 en adelante. Estoy en Apocalipsis 14, 18 en adelante. Mira que estoy hablando
dando una característica o comprendiendo algo del vino de la ira de Dios. Vino de la ira de Dios, como dice el mensaje del tercer ángel, para que veamos el mensaje del segundo ángel. Versículo 18. Bueno, antes de continuar, quiero preguntarles, hermanos, ¿me escuchan bien? Amén. Amén. Bien, bien, Ok, estamos entonces, escuchando bien. ajá, entonces dice el versículo, Amén. dice el versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Qué se van a hacer con esas uvas? Versículo 19. Y el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? Pues un lagar es un lugar donde se colocan las uvas y se pisan. ¿Y qué salen cuando las pisas? Cuando las uvas se pisan, sale vino. Y dice, versículo 20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió ¿qué? Salió sangre. Ahora le pregunto, hermano, le pregunto, si los impíos son representados como uvas maduras, ¿por qué dice maduras? Porque ya ellos no quieren, llega un momento que ellos no quieren desprenderse de su pecado, se acaba el tiempo de gracia, por eso dice que están maduras. ¿Por qué? Porque ya el pecado ha hecho raíz en ellos, que ellos no quieren desprenderse del pecado, ellos no quieren arrepentirse, no hay conversión en ellos porque ellos no quieren. Entonces dice que son representados como uvas y son colocadas en el lagar, son pisadas, ¿y qué sale? Dice, sale vino y salió sangre. Te pregunto, ¿esa sangre es de quién? De los impíos. Por eso se dice que por eso se representa la ira de Dios como vino. ¿Por qué? Porque es la sangre de los impíos. Esto puede sonar terrible acerca del carácter de Dios, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios que dice que es amor? Entonces su ira es representada como la sangre, y la sangre de seres humanos. Hermano, pero estamos hablando de seres humanos que no quisieron arrepentirse y tuvieron tiempo de gracia. Estamos hablando de seres humanos que están en contra del pueblo de Dios. Estamos hablando de seres humanos que practican el pecado, trayendo sufrimiento a su prójimo. Estamos hablando de seres humanos que persisten en el pecado, lo cual trae deshonra a Dios y a su nombre. Y estamos hablando de personas que no quisieron aceptar el llamado de Dios ni aprovechar el tiempo de gracia que tuvieron. Porque va a llegar un momento, y eso lo dice la Biblia claramente, que toda persona conocerá la verdad y decidirá si aceptar la verdad o rechazar. Y estas personas que están, por eso dicen uvas maduras. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado voluntariamente, han tenido conocimiento, porque todo esto, hermano, todas estas personas que están aquí como uvas maduras, ellos han visto las trompetas, ellos han visto los acontecimientos de las trompetas, ellos han visto los mensajes que se han dado, que es el llamado de Dios, ellos han escuchado del mensaje de los tres ángeles, ellos han escuchado cuál es la marca de la bestia, ellos han escuchado cuál es el sello de Dios, y aún así se mantienen en su actitud en contra de Dios. Por eso dice que son uvas maduras. Si nosotros vamos a Apocalipsis 19, cuando hablando acerca de cuando Cristo viene en un caballo blanco, haciendo referencia en su segunda venida, también dice, mire lo que dice. Versículo 14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que son los ángeles que vienen con Cristo, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, o sea, de la boca de Cristo sale una espada, que es su palabra, para herir con ella a las naciones, porque por medio de la palabra es que Dios va a juzgar a las naciones. Y eso lo dice Juan. Eso se dice, con vara de hierro. Mira lo que dice, sigue diciendo el versículo. Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su muslo, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Es decir, que el que viene a pisar el lagar de la ira de Dios es Cristo Jesús. Y dice allí muy claramente, las naciones. ¿Por qué se le dice vino? Porque es la sangre de los impíos, de aquellos que se han rebelado en contra de Dios y han formado parte de ser enemigos del pueblo de Dios. Por eso que Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel dice, aquel que recibe la marca en su frente o en su adoren o la bestia, dice, él también beberá
del vino de la ira de Dios. ¿Por qué dice que también beberá? Dice también. Porque esa persona que beba del vino de la ira de Dios, o sea, que reciba el castigo final del pecado, es porque ha bebido del vino del furor de Babilonia. Porque dice también, bebe del vino de Babilonia. Si la persona bebe del vino de Babilonia, esta persona también beberá del vino de la ira de Dios. Yo quiero que nosotros vayamos, porque esto hace mucha referencia. Todo lo que usted ve en Apocalipsis, amigo y hermano, esto siempre señala al Antiguo Testamento. Todo lo que usted ve en Apocalipsis es porque en el Antiguo Testamento está anunciado. Si nosotros vamos a Isaías 63, mira lo que dice Isaías 63, vamos al libro del profeta Isaías, hace una referencia a Cristo Jesús, dice, versículo 1 en adelante, Isaías 63, 1 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Pongan atención, mira lo que dice, con vestidos rojos. Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Les recuerda lo que vimos ayer? Porque es importante entender el evangelio. ¿Qué es lo que se revela en el evangelio para el ser humano? La justicia. Por eso dice aquí, yo, el que habla en justicia, grande para salvar, que ese es Cristo. ¿Por qué es el rojo tu vestido y tus ropas son como la de aquel que ha pisado en un lagar? Y responde, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿Te estás dando cuenta cómo podemos entender Apocalipsis con el Antiguo Testamento? Entonces podemos entender qué significa el vino de la ira de Dios, que es la sangre de los impíos, es la retribución de Dios hacia el pecado. ¿Cómo se llama esa obra de Dios? Porque dice que Dios es amor. Mira lo que dice Isaías 28, 21 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perazín y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño. ¿Qué es ese algo extraño? Vendrá para hacer algo poco común. ¿Por qué dice que algo extraño en Dios? Porque Dios es amor y Dios no quiere muerte. Por eso dice que es algo extraño y algo poco común en él, porque Dios quiere es la vida y la salvación de todos. Pero también, además que Dios es amor, Dios es justo y el pecado merece su justa retribución, porque el pecado trae corrupción, trae tristeza y trae sufrimiento. Pero Dios ha dado tiempo de gracia. Dios ha llamado al arrepentimiento y lamentablemente estas personas que son representadas como uvas maduras no quisieron desprenderse de su pecado. Y voy a decirles, hermano, algo que es triste. ¿Saben ustedes que dentro de ese grupo de uvas maduras hay personas que pertenecieron al pueblo de Dios? Hay personas que pertenecieron al pueblo de Dios y por miedo al sufrimiento se fueron con Babilonia, bebieron de su vino y pasaron a ser parte de los enemigos de Dios o del enemigo del pueblo de Dios. Comenzaron a formar parte del grupo de enemigos antes que llamaban hermano a su prójimo, aquella persona que asistía a la iglesia juntos, ahora son enemigos, lo traiciona y lo entrega. Entonces, muchos saldrán del grupo de la verdad, abandonarán la fe y dice Ellen White en El conflicto de los siglos, formarán parte entonces de las filas de los enemigos de la verdad y del pueblo de Dios. Eso es triste. Eso es triste. ¿Y por qué dice aquí claramente lo dice Dios? Y esto no, hermano, esto no es para traer miedo, esto no es para señalar a nadie, esto no es para condenar. Esto Dios los ha dejado es para darnos esperanza, porque nosotros por medio de Cristo Jesús tenemos la maravillosa, hermano, la maravillosa y sublime oportunidad de no beber del vino de la ira de Dios. Estamos condenados en nuestros delitos y pecados y gracias al evangelio, a la obra maravillosa de Cristo, usted puede recibir su justicia para no beber
del vino de la ira de Dios. Y se parte del pueblo remanente que vindica el nombre de Dios. Aquellos que van a recibir el sello del Dios vivo en su frente, en su corazón. Es el carácter de Dios. Entonces se habla aquí de un vino. Se habla de un vino de la ira de Dios. Y ese vino viene a qué? Por una contrariedad. ¿Se recuerdan? Una contrariedad. Ahora vamos a ver el vino de Babilonia. Yo quiero que ustedes activen el sonido y me respondan. Para yo saber cómo dirigir el tema. Yo quiero preguntarle, ¿qué creen ustedes que es el vino del furor de su fornicación de Babilonia? Para que me respondan, yo voy a leer el versículo. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Les pregunto, ¿qué es ese vino? Los pecados, doctrinas, las falsas iniquidades, doctrinas. los pecados. Las falsas doctrinas que enseña la gran ramera. Ok, 20 puntos. Por ahí también dijeron pecado, también, ajá. Las falsas doctrinas que predica la gran ramera. Muy bien, tienen razón. Eso lo podemos ver. Bueno, antes de ir al versículo que le iba a leer, le dije al principio que muchas profecías, la mayoría de lo que está en Apocalipsis, está en el Antiguo Testamento. Lo entendemos cuando estudiamos o vemos el Antiguo Testamento. Hubo un momento, querido amigo y hermano, que Babilonia, después de haber sido una nación o un imperio poderoso, espléndido en el mundo, una noche de fiesta, una noche de parranda, una noche de extrema diversión y borrachera, Babilonia cayó. Hubo un juicio contra Babilonia y Babilonia cayó. Y vamos a ver allí que hay borrachera, hay embriaguez, hay juicio, hay vino. Vamos a Daniel 5. Vamos a Daniel 5 para que veamos por qué cayó Babilonia. Porque el libro de Apocalipsis se entiende cuando leemos el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel 5. Versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Mira lo que dice, en sus príncipes. Babilonia, el rey de Babilonia, estaba en una fiesta, en una orgía. Invitó a sus príncipes, que eran miles, y bebía vino. Estaban embriagados. Versículo 2, y Belsasar, con el gusto del vino, o sea, con la embriaguez, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron de ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En una orgía, en una fiesta, en una rumba, como dicen en mi país, entonces estaban estos líderes, estaban embriagados con mujeres, orgías, sexo, y entonces mandaron a traer, no solamente ellos se sentían satisfechos con esto, sino que el rey en una osadía y en una rebelión contra Dios, mandó a traer esos vasos que eran santos. Esos vasos son los que estuvieron en el templo, en el santuario, en el cual eran utilizados para la adoración a Dios. Entonces mandaron a traer esos vasos para tomar vino, ¿ves? Para tomar vino allí en Babilonia, donde todo era una aberración, una abominación. Comenzaron a tomar vino, a embriagarse y tomar como juego, ¿ves? La copa que era de qué? Que pertenecía al Dios verdadero. En ese momento entonces dice que de repente hay una mano que escribe, hay una escritura en la pared, y el rey temblando, que dice que las rodillas pegaban con otras, se le pasó la borrachera del miedo, que comienza a mandar a llamar a los
adivinos, a los astrólogos, y ninguno puede darle la interpretación, y entonces alguien le dice, mira, hay un Daniel que vino de todos los esclavos de los israelitas, de los que vinieron cautivos en el tiempo de Nabucodonosor, él te puede dar la interpretación. Entonces lo llamaron y le dice entonces, miren lo que le dice Daniel. Él le dice lo que había pasado con su abuelo, porque era su abuelo Nabucodonosor, que perdió la razón por haberse enorgullecido, exaltado contra Dios. Y dice, y Daniel le recuerda eso a Belsasar. Entonces, dice el versículo 22, pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben. Pero nunca honraste al Dios cuya mano está tu vida y de quien son tus caminos. Entonces estamos viendo que hay un momento cuando ya la paciencia de Dios se colma. Yo no sé si ellos no hubiesen traído la copa de Dios, las copas sagradas, no sé si Dios no hubiera mandado ese juicio. Pero aquí vemos que Daniel le dice, como hiciste estas cosas y te ensoberbeciste contra Dios y traíste esas copas que son santas, entonces vino este juicio. ¿Te recuerdas? Se coma la paciencia, viene juicio. Ayer vimos lo que es juicio. El juicio de los vivos comienza con, ¿qué dijimos? La abominación desoladora que es impuesta por la bestia, que no es otro que el Babilonia. Cuán importante, hermano, que podamos ser nosotros sinceros con la palabra de Dios, porque muchas veces se toman esos versículos para decir que está en el pasado. Pero vemos que cuando Babilonia se ensoberbece, viene un juicio. Cuando ya el pecado colma la paciencia de Dios, viene un juicio de retribución. Entonces dice, por eso, versículo 24, Daniel le dice, por eso de su presencia, hablando de Dios, por eso que de su presencia él envió la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es esta, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto, o sea, juicio, ha sido pasado en balanza, ha sido colocado a prueba, no pasaste la prueba, y tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Tenga presente esto, hermano. Tenga esto. Topa la copa, echa vino fermentado, invita de vino a sus príncipes, a sus líderes políticos, a sus mujeres concubinas. Hay orgía, hay aberración, hay abominación. Viene el juicio de Dios. Y cuando viene el juicio de Dios, ¿qué pasa? Dice, tu reino ha sido roto y a los medos y a los persas. ¿Y qué pasó esa misma noche? Cuando se le da la interpretación, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. ¡Pum! Fin del reino. Babilonia cae. ¿Por qué? Porque tomó de la copa y dio a beber vino fermentado, embriagar a sus concubinas, mujeres y príncipes. ¿Esto tendrá relación con lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14 de nuevo. Apocalipsis 14, por eso que el mensaje, por eso que ayer vimos cuando dice, y dijo a gran voz, temía a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y usted sabe, hermano, usted sabe, o perdón, yo no sé si usted sabe, el conflicto de los siglos claramente dice que el mensaje de los tres ángeles es un solo mensaje. Cuando se anuncia el primero, automáticamente comienza el segundo y el tercero, porque es un solo mensaje. Y la palabra cuando dice allí seguido, que dice que le siguió un ángel, es porque va en pos de él, van acompañados, no hay separación. Es como una canción. Una canción está formada, o esta canción, por ejemplo, está formada por 3 estrofas, y si falta una, está incompleto y el mensaje no se entiende.
Por eso que el mensaje de los tres ángeles no son tres mensajes. A veces yo he escuchado, mira, los tres mensajes de los ángeles. No, no son tres mensajes, es uno solo. Es uno solo. Si usted quita uno, el mensaje pierde sentido. Y no es el mensaje. Por eso tienen que estar los tres completos. Cuando comienza el uno, sigue el segundo y el tercero. Es un solo mensaje. Por eso que cuando dice la hora de su juicio ha llegado, ¿en qué momento comienza el juicio? Cuando cae Babilonia y cuando da a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación y cuando implanta la marca de la bestia. Comienza el juicio de los vivos. Comienza el juicio de los vivos, entonces pasa el juicio a los impíos, pasa luego al juicio en el milenio, cuando salen los libros para revisar, y el juicio ante el trono blanco, que es la destrucción definitiva de Satanás y los impíos. Ese juicio abarca todo ese periodo. Pero vamos a hablar acerca del vino de Babilonia. Entonces, vimos en Daniel, hay fornicación, hay vino, hay embriaguez, hay orgía, hay fiesta. Es muy importante mencionar eso, hay embriaguez, borrachera. Y hay un juicio que cae, se termina el reino y luego viene, dice, los reyes de Persia y de Media. Vamos a ver Apocalipsis 17, donde se habla de esta gran ramera y mira que tienen en la mano una copa. ¿Te recuerdas en Daniel? Trajeron la copa de Dios, entonces dice, Apocalipsis 17:4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedra preciosa y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Cáliz es que copa. ¿Qué tenía esa copa? Lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Mira lo que representa esta mujer. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Te das cuenta cómo nosotros, para poder entender Apocalipsis, tenemos que leer y meditar en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el imperio que tomó las copas del reino del templo de Dios para embriagarse? Babilonia. Entonces dice aquí, creo que tenía esa copa en su dentro, lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Entonces, la pregunta es, bueno, ustedes los dijeron muy bien, ese vino representa falsas doctrinas. Ahora, yo quiero que ustedes me respondan. ¿Cuáles son unas de esas abominaciones que tiene esa copa en el cual Babilonia da al mundo? Díganme ustedes cuáles son una de esas abominaciones. El falso día de reposo. Okay. Ajá, falso día de reposo. ¿Qué más? ¿Creen ustedes que la veneración de muertos? También. 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 ¿Creen ustedes que quitar a Cristo como intercesor y colocar intercesor a los ángeles, a María, a los apóstoles y a cualquier persona? El espiritismo. ¿Está bien? El falso profeta y el espiritismo. Y el anticristo. Ajá. El profeta, el anticristo, El bautismo de niños que no tiene conciencia de lo que es pecado y lo que es bueno y lo que es malo. También. Adorar. La oración a María. La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. ¿Creen ustedes también que tomarse la prerrogativa de perdonar pecados? Sí, claro. Una dominación. Ahora, y esta, colocarse en un lugar y decir, mira, yo soy Dios. Cuando el Papa habla, es Dios hablando. ¿Eso es abominación? Abominación. Abominación. Entonces vemos cómo la copa, y mira hermano, que Belsasar utilizó fue la copa de quién? Para embriagar y para beber ese vino. ¿Esa copa era de quién? Lo que vimos en Daniel. De Dios. De Dios, el pueblo de Israel. Ahora les pregunto, hermano, ¿qué utiliza esta mujer? ¿Qué utiliza esta mujer para dar esas abominaciones que hemos mencionado al mundo? Hermano, utiliza las cosas de Dios, utiliza el nombre de decir cristiano, utiliza la Biblia, utiliza las cosas de Dios, utiliza, mira, hasta la ley de Dios, cosas que son sagradas. ¿Para qué? Para engañar, para embriagar al mundo. Eso lo sabemos muy claramente, ¿verdad? Entonces, utiliza las cosas de Dios para engañar. Por eso dice, utiliza la copa. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que hace ese vino en aquel que lo bebe? Mira lo que dice, vamos a leer, mira lo que dice el versículo 2.
con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ve? Se han embriagado. Ese es el efecto, eso es lo que estaba sucediendo en Babilonia con Belsasar. Todos estaban embriagados, todos estaban lo que nosotros decimos borrachos. Estaban borrachos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está borracha o embriagada? No se da cuenta de la realidad. No está en sí. Entonces, no percibe la realidad como es. Y ese es un efecto de tomar el vino de Babilonia. Falsas doctrinas que son engaños. No percibe cuál es la realidad. ¿Por qué? Porque esta mujer, inspirada por el diablo, sabe cómo engañar. Y así como Adán y Eva, como Eva fue engañada por Satanás, colocándose detrás de una serpiente, así esta mujer, que es impía, este poder religioso, se coloca detrás de ¿qué? De lo que es cristiano, de lo que es de Dios, para que el mundo crea que eso es verdadero. Eso es una táctica, por eso dice la copa de Dios, utiliza las cosas de Dios. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, embriaga. Vamos a ver qué sucede cuando yo quería pasar por alto esto para ahorrar tiempo, pero yo quiero que ustedes vean aquí estas citas del conflicto de los siglos. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. A veces pensamos que eso está en el pasado. Dice, el mensaje del segundo ángel no ha alcanzado su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. ¿Cayeron por qué? Por haber rechazado el mensaje del advenimiento de Cristo. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaban rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia. Todavía no se puede decir porque no ha caído. ¿Por qué no ha caído? Porque todavía no ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado beber a todas las naciones. Otra cita de conflicto de los siglos en la página 386 dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficacia de la operación del error, a fin de que crean la mentira. Esto cuando aparezca Cristo Satanás como Cristo, personificará a Cristo. Y eso está en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Cuando la iglesia se haya unido ¿con quién? Con el mundo. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel, míralo como dice, está aún reservado para lo porvenir, en lo futuro. Entonces, uno de los efectos de absorber el vino de Babilonia dice que embriaga. Vamos a ver qué es lo que es embriagar. Embriagar es un estado de excitación causado por una gran emoción y satisfacción. ¿Qué significa embriagarse? Estar embriagado, estar borracho de ese vino. Estado de excitación por causa de una gran emoción y satisfacción. Quiere decir que tiene satisfacción y tiene una emoción. Es una excitación, una emoción, una satisfacción. ¿Por qué la persona embriagada está excitada, emocionada y satisfecha? Porque una de las cosas que produce la embriaguez es que usted no percibe la realidad y usted puede ser fácilmente engañado. ¿Me explico? Usted no percibe la realidad de lo que está sucediendo, por lo tanto, para la persona que está embriagada, por eso que siente excitación, una emoción y una satisfacción. Miren lo que dice Apocalipsis 13, profetizando esto. Te pregunto, ¿llegará un momento cuando el ser humano estará excitado, emocionado y satisfecho con la bestia y la gran ramera? Dice,
Bueno, vamos a leer nuevamente el 17, que se me pasó mencionarle algo. Ahí muy claramente, y eso lo dice Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel. Mira, ¿de dónde sale ese vino? Hemos dicho que la mujer tiene ese vino en la copa y son abominaciones. Y que esa abominación embriaga a los habitantes de la tierra. Mira lo que dice el versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. El vino dice que vino de la fornicación. ¿Y con quién fornica la ramera? ¿Alguien me puede responder? El vino se dice, es vino de su fornicación. ¿Con la fornicación de quién? Con la fornicación de los ídolos, con la fornicación de los falsos dioses, con la fornicación con quién. ¿Qué dice el versículo? ¿Me escuchan? Con las naciones. Repítame el versículo, hermano, por favor. Los reyes de la tierra. Ok, versículo 2, Apocalipsis 7:2. Me habían asustado. Yo decía, ¿será que el teléfono se descargó? Entonces dice, vuelvo a leer el versículo. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y lo que dice, han fornicado. ¿Y qué es lo que surge de esa fornicación, de esa unión sexual? ¿Qué es lo que ocurre? Y tenga presente, hermano, que fornicación es una relación que Dios no aprueba, no es bíblica, es antibíblica esa fornicación. De la iglesia con el Estado, de los poderes religiosos con el poder político. Entonces dice, cuando ellos se unen, cuando hay una fornicación, cuando hay una relación que Dios no aprueba, entonces eso crea un vino. ¿Y qué es lo que hace ese vino en la persona que beba ese vino? Lo embriaga. Por eso muy claramente el versículo dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con ese vino de fornicación. ¿Me explico? ¿Qué pasará cuando se una el poder religioso, la gran ramera, con los poderes políticos de la tierra? Habrá embriaguez, habrá excitación en los habitantes de la tierra, una gran emoción y una gran satisfacción. Yo le voy a contar una experiencia que tuve con un pastor evangélico. Yo estaba un día en el banco y había un señor con una Biblia. Y esta persona hablaba con los que estaban ahí a su lado, y como yo estaba atrás de él, haciendo la fila, entonces caímos en la conversación. Y él me dice que él es pastor evangélico. Pero usted sabe que cuando usted se da cuenta cuando una persona es evangélica por la forma de hablar, ¿verdad? Y entonces yo le digo, entre cosas que conversamos, para resumir la historia, yo le digo, pastor, porque él era pastor, dice que es pastor. Yo le digo, pastor, ¿qué opina usted de la unión? ¿Qué opina usted de la unión de la iglesia con el poder político, con los presidentes? Mira, me dice él, mira, eso es lo mejor que puede suceder. Así esto se acaba tantas falsas doctrinas, se acaba herejías, se acaba tantos problemas, se acaba tanto conflicto entre religiones, y yo creo que eso sería un bien para el mundo. Ok, entonces yo le digo, préstame su Biblia. Y voy a Daniel, le digo la profecía de las bestias, de los imperios, del cuarto imperio, que es el imperio romano, y luego pasó a ser imperio, un poder papal, un poder religioso, y luego le muestro los cuernos de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que son reyes de la tierra, que el cual perseguirán al pueblo de Dios. Y yo le pregunto de nuevo, ¿qué opina usted de la unión de la iglesia con los presidentes? No tenía respuesta.
Bueno. Entonces, muchas personas, no solamente pasa con este pastor, muchas personas aún en el mundo cristiano, ellos consideran que la unión, la fornicación de la iglesia, del poder papal con los presidentes, eso es lo correcto, eso es lo mejor que puede suceder a este mundo. ¿Me explico? Y muchas personas que estuvieron en el pueblo de Dios van a pasar al bando de esa fornicación, no porque ellos estén de acuerdo de la unión de la iglesia con el Estado, porque ellos saben lo que hay detrás de eso y porque ellos saben cuál es la verdad, sino es por miedo a no sufrir, o por miedo a sufrir, perdón, por miedo a la persecución, abandonan la fe que conocieron y pasarán a ser parte de los enemigos de Dios, del bando de Babilonia. Entonces, habrá excitación, habrá emoción y satisfacción. Ese es el efecto que hace la unión de la iglesia con el Estado. Ese es el efecto que hace la fornicación de la gran ramera con los reyes de la tierra. ¿Y qué pasará entonces cuando eso suceda? Miren lo que dice Apocalipsis 13. En la embriaguez que hay excitación, emoción y satisfacción, dice Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué ocurrirá cuando la herida sea sanada? Si la herida es separación de la iglesia con el Estado, o sea, quitarle el apoyo político, esa fue la herida, le quitaron el poder político y su poder vino abajo. Quiere decir que la sanidad es la unión nuevamente del poder político con el poder religioso. La bestia o la gran rambera recibirá el apoyo nuevamente de los presidentes, del poder político. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucederá cuando esa herida sea sanada? Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ves? Están emocionados, están satisfechos, están excitados por esa herida sanada, por esa unión. También vemos en el versículo, vamos a leer el versículo 7. No, perdón. Versículo 8. Y le adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿Ves? La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que sucederá cuando se una entonces los presidentes de la tierra con el poder político y creará un vino que se le llama vino de fornicación y embriaga al mundo entero. Ahora mira, hermano, vamos al mensaje del segundo ángel nuevamente. Y dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Les pregunto, ¿por qué cae Babilonia? ¿Alguien me puede responder? De lo que hemos hablado, de Daniel y Apocalipsis, les pregunto, ¿por qué cae Babilonia? ¿Por qué dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que cae? Porque ha bebido del vino de furor de la fornicación, o sea, se ha unido con estas falsas doctrinas y ha adorado a falsos dioses, ha hecho lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Ok, usted ha dicho algo que es correcto, pero hubo una parte que tenemos que acomodar allí. No es Babilonia la que bebe, no es Babilonia la que bebe. Dice, ella ha hecho beber a las naciones. No es que ella cae porque bebe, no, es porque ella hace beber a las naciones. Así como se recuerda en el rey Belsasar, buscó la copa y dio de beber a los príncipes, a las mujeres, a las concubinas. Igualmente en Apocalipsis 17 dice que esta mujer tiene una copa y dice, y embriaga al mundo con ese vino del furor de su fornicación. Entonces miren lo que dice aquí, ha caído Babilonia, eso forma parte del juicio, también lo dice Ellen White, el juicio es la caída de Babilonia, la destrucción, porque en el momento cuando ella haga beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces hemos entendido lo que es vino de su fornicación. ¿Por qué se le dice fornicación? Porque es un vino que surge ¿de qué? De la unión de lo religioso con lo político, del poder religioso con el poder político, con la iglesia y el Estado. Hay un vino en el cual se le da a las naciones. Les pregunto, hermano, ¿cuál será, qué doctrina
formará parte de ese vino en el cual todas las naciones beberán. El sábado. Falso día de El reposo. domingo, la imposición Exactamente. del falso día de reposo. Ajá, exactamente. Ahora mira lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo actualmente. Actualmente se está llevando a cabo jornada de vacunación. Por cierto, hoy fui aquí están haciendo lo de, para el sistema de, se llama Sistema Unión de Salud, que es para los migrantes para que tengan un seguro, ¿verdad? Ok. Y es gratuito. Y uno, bueno, por si acaso uno trata de aprovechar eso. Y en ese mismo local estaban haciendo jornada de vacunación. Y usted ve, hermano, cómo las personas, por ejemplo, en Argentina están haciendo protestas. ¿Por qué? Es increíble esto. Eso es increíble. En Argentina están haciendo protestas porque las vacunas que han llegado se dice que son para vacunas VIP. ¿Cuáles son vacunas VIP? O sea, para los políticos, sus amigos y sus familiares. ¿Y por qué son las protestas? Porque ellos dicen, mira, que esa vacuna tiene que ser primero es para el pueblo, para nosotros, que la necesitamos. Entonces, estamos viendo que a pesar de que hay mucha información, hermano, hay mucha información que habla tanto del trasfondo oscuro, tanto de la pandemia como de la vacunación, y aún así las personas quieren vacunarse. Y se está haciendo una distinción terrible entre el vacunado y el no vacunado. Ya en los aeropuertos, hay fotos en aeropuertos, por ejemplo, en Europa, donde dice, por aquí van a pasar los vacunados y por aquí van a pasar los no vacunados. Y aquella persona que habla en contra de la vacuna, ahora se le dice antivacuna, de forma despectiva y negativa, antivacuna. A pesar de que hay mucha información del trasfondo oscuro, repito, del trasfondo oscuro de la vacuna. Estos días yo publiqué en el Facebook de lo que yo pienso. Bueno, no es lo que yo pienso, sino de eso fue tomado de un artículo de una revista. Me llamó la atención porque la revista es The New York Times, que es un periódico en Nueva York de los poderes que dominan al mundo. Y a pesar así, ellos decían allí, me llamó la atención porque el artículo trata de por qué las personas vacunadas se contagian. Bueno, pero si están vacunadas, ¿por qué se contagian? Entonces ellos explican allí de que no es que no asegura que no se contagien, sino que, bueno, hay una explicación que ellos muestran. ¿Por qué? Para calmar, para tranquilizar, para decir, eso es normal. Ahora, la pregunta es, y eso queda así en el aire para que usted medite, ¿por qué si se ha hecho tanta cuestión para combatir el COVID y llamar a las personas a que se vacunen, por qué entonces esa vacuna no asegura que la persona se contagie del virus? ¿Ves? ¿Qué creo que quiero decir con esto? Que aunque hay mucha información acerca de la inseguridad de la inyección, entonces hay personas que se molestan y llaman a otros antivacunas. Entonces, miren lo que pasa aquí. ¿Qué pasa con una persona cuando se embriaga? ¿Qué hace una persona cuando se embriaga? Además de que no percibe la realidad, hace otra cosa. Bueno, cuando una persona está embriagada, usted puede ver que la persona cuando está sobrio, es serio, es callado, es tímido. Pero cuando se embriaga, comienza a bailar, comienza a echar chistes, comienza a reírse y a hablar fuerte, hasta se quita la franela, es el centro de atracción. No sé si usted ha conocido personas así. Cuando una persona se embriaga, en un momento cuando está sobrio, es una persona tranquila, una persona prudente. Pero cuando se embriaga es una persona impertinente, comienza a buscar pleito, comienza a buscar peleas con otros, comienza a insultar y hasta invitar a pelear en la calle y se quita la franela y todo. Yo no sé si usted ha visto a personas así que son impertinentes cuando ven. Que dicen, mira, mejor no lo hubieses invitado. Esas son personas que prefieren no invitarlos a ninguna fiesta porque acaban con la fiesta.
Ahora, vamos a ver bíblicamente cuando una persona está embriagada. Cuando recibe ese vino, del vino del furor de su fornicación. Miren lo que dice. Vamos a Lucas. Vamos a leer Lucas. Lucas 12. Vamos a leer Lucas 12, versículo 45 en adelante, dice. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, está hablando de la segunda venida de Cristo, si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona cuando está embriagada? Dice aquí en Lucas que comienza a golpear a los criados, o sea, comienza a golpear e irse en contra de su prójimo. Ese es el efecto que produce la embriaguez. Además de una excitación, sentir una emoción y una satisfacción por la unión de la iglesia y el Estado en el mundo, entonces, ¿qué es lo que va a crear esa embriaguez a aquella persona? Va a crear el furor en él, ira, e irse en contra de su prójimo. Es como lo que dice el mismo mensaje del segundo ángel. Por eso que el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, Apocalipsis 14:8 dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, mira lo que se le añade, furor, del vino del furor de su fornicación. Ya hemos visto por qué se le dice vino de su fornicación. ¿Por qué? Porque es un principio antibíblico que se implementará en el mundo por medio de la unión o de la fornicación entre el poder religioso y el poder político, entre la iglesia y el Estado. Y cuando aquella persona absorbe ese vino, esa falsa doctrina, además de embriagarlo, además de crear excitación, emoción y satisfacción, ellos van a ir en contra de su prójimo. Por eso muy claramente el versículo dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor o el vino de la ira de su fornicación. Ahora, ¿por qué menciono lo de la inyección? Porque si estamos viendo estas actitudes ahora, donde familias ya no se hablan por el tema de la inyección, a pesar del trasfondo oscuro que tiene esto, y estamos viendo la unión aquí, la iglesia y el Estado está detrás de esta vacuna, de esta inyección. El Papa invita a que se haga esfuerzo para que se vacune todo el mundo, obligarlos, dice él. ¿Me explico? Y los presidentes también se han pronunciado en cadena, han mostrado al mundo y dicen, mira, los únicos que pueden disfrutar en los lugares sociales, tanto restaurantes como plazas y todo lo demás, son los vacunados. Los no vacunados, quédense en su casa. Ustedes no salgan de su casa. Los que van a disfrutar, así lo dijo el presidente de Francia, los únicos que pueden disfrutar son los vacunados. Ahora, imagínense, hermano, imagínense si esto está sucediendo con algo que no tiene un trasfondo seguro. ¿Qué pasará cuando venga la ley dominical? La ley dominical, que para el mundo es algo simple. Es un día de reposo. Habrá embriaguez y habrá ira contra aquel que no quiera estar en armonía, como pasa con la inyección, con aquel que quiere estar en armonía con esos principios humanos, tradiciones humanas y no principios de Dios. Yo quiero compartir con ustedes esta cita de Testimonio para los Ministros, página 61, dice: esto y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor, ve lo que dice, es un furor o una ira producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes, presidentes, beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías y falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo. Conflicto de los Siglos, página 601 dice: una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan, ¿ves? Autoridades
religiosas y civiles, Iglesia y Estado, se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría, y claramente lo dice, hermano, un remanente. Es una pequeña minoría, no va a ser todo el pueblo de Dios, lamentablemente. Va a ser una minoría dentro del pueblo de Dios que persistirán. La negativa persistente por parte de la pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Y esto no es para meter miedo, hermano. Esto es para que veamos lo que viene. Esto no es para meter miedo. Por eso que el mensaje de los 3 ángeles comienza con el evangelio eterno. Ahorita importancia de eso otra vez. De execración universal. Se demandará con insistencia que se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y una ley del Estado. No se va a tolerar a esa minoría. Van a ser objeto de execración universal. Seguimos leyendo en primeros escritos en la página 282. Dice: vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás, sus ángeles, estaban atareados en torno de ellos. Y un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, que es el domingo, quedaría la gente en libertad para matarlos. ¿Saben ustedes que esto salió en una película de Hollywood? Bueno, el principio, el tema el conflicto no era día de reposo. El tema era que se determinó una noche, se suspendían las garantías y toda persona podía matar a otra persona. Por eso se le llama la purga o expiación. Podían matar a otro y no ir preso. Y todos esos maleantes, hermanos, esos malandros, esos delincuentes salían con palos, con todo eso. Así salía en el tráiler de la película, en el resumen de la película, y mataban a todos aquellos que las personas se escondían en sus casas, igualmente entraban en sus casas y los mataban. ¿Está anunciando algo? Hollywood está anunciando algo. Dice: aquellos santos que no quieran prescindir del sábado y de su fe, bueno, entonces se quedaría la gente en libertad para matarlos a todos ellos. El conflicto de los siglos, en la página 610 dice: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. ¿Les recuerdo ayer la abominación desoladora? ¿Y qué es lo que anunciaba? La gran tribulación, la abominación desoladora que nosotros vemos, nos muestra que ha iniciado el juicio de los vivos. ¿Por qué inicia el juicio de los vivos? Porque ahí se ve quién es quién. Hermano, en ese momento, el nombre de cada persona de este mundo pasará delante del tribunal y ahí se dictará su destino. Nuestro destino se sella cuando morimos o cuando nuestro nombre pase en el juicio. Por eso que ese momento de la abominación desoladora, en ese momento es el juicio de los vivos, porque ahí se va a ver quién es verdadero hijo de Dios y quién. En ese momento muchos abandonarán la fe y muchos quedarán a pesar de la persecución, a pesar de lo que viene. Pero ya con esto, porque siempre Dios utiliza las cosas negativas que el diablo hace para el bien. Y por medio de estas cosas que estamos viendo, podemos ver entonces un indicio, podemos ver con el problema esto de la vacunación, podemos ver un indicio de lo que viene. Podemos ver un indicio de la actitud que tendrán aquellos que quieran sentir satisfacción con la unión de la Iglesia y del Estado contra aquellos que se resisten a esos principios de Babilonia, principios no bíblicos. Ya podemos tener un indicio. Hay problemas familiares, hay problemas entre familias, hermanos, porque este sí quiere y porque el otro no quiere vacunarse y porque este sí quiere vacunarse. Hay problemas de hermanos. Usted sabía que en la iglesia, ahora hay países donde en la iglesia, y esto es triste, en la iglesia, y estamos hablando de la iglesia adventista, se le exige a la persona estar vacunada para poder entrar a adorar a Dios. Estamos viendo el indicio, estamos viendo la embriaguez, estamos viendo el furor que produce
Por eso dice, entonces, estamos viendo entonces cómo Babilonia está dando poco a poco el vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿qué es lo que produce en esta persona? Cuando bebe ese vino, crea furor, ira hacia aquel que quiere mantenerse fiel a Dios. Así como pasó con Cristo. Pero yo quiero decirle algo. Cuando vino la ira de Dios en el diluvio, Dios no dejó solo a Noé, Dios estuvo con Noé. Dios no abandonó a Daniel en el foso de los leones. Aunque Daniel fue enjuiciado injustamente, Dios no dejó solo a Daniel. Cuando los 3 jóvenes no quisieron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2, Dios no los dejó solo, Dios estuvo con él. Cristo fue enjuiciado injustamente, fue llevado a la cruz, pero el Padre no dejó a Cristo. Si usted se mantiene fiel, Dios le promete, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén, así sea. Yo quiero decirle, hermano, yo quiero decirle algo. El Dios del cielo que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, es más grande que cualquier situación que nosotros podamos vivir en este mundo. Te quiero decir algo. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es más poderoso que Babilonia, es más poderoso que la bestia, es más poderoso que el dragón. Eso tenemos que creerlo. Y estas cosas están aquí puestas no para atemorizarnos. Todo lo que dice la palabra de Dios no está aquí para atemorizarnos y para que caigamos en desesperanza. Más bien es para darnos esperanza, para que veamos lo que viene y para que consagremos nuestra vida a Dios. Un día yo publiqué, ¿usted conoce lo que está detrás, lo que esconde la ley dominical? La ley dominical será implementada con una excusa falsa. ¿Cuál es la excusa? El cuidado del medio ambiente. ¿Me explico? Y utilizan cosas que son dignas, como el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque el ambiente nos involucra a todos. Todos tenemos que ser cuidadosos ¿de qué? Del mundo en que vivimos, de nuestra casa común, como la llama el papado. Y mira esta cita de Laudato Si en la página 13, dice: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos. Mira lo que dice: necesitamos una conversación que nos una a todos. No dice algunos, dice a todos. Ella incluye a toda iglesia, toda denominación, toda creencia, toda persona, ateos, no ateos, a todos. Nos incluye. Entonces dice, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesa y nos impactan a todos. Tenga presente estas palabras, nos impacta a todos. Eso está en Laudato Si, en la página 13. Vamos a buscar Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel. ¿Se recuerdan que Belsasar hace la fiesta, da vino en las copas de Dios, embriaga, viene el juicio de Dios y luego cae Babilonia y vienen los reyes de Medo-Persa? Entonces, miren lo que dice. Vamos acá a Apocalipsis. Perdón, Daniel. Vamos a Daniel 11. Miren lo que dice Daniel 11, hablando acerca del rey del norte, que es el papado. Dice 43, Daniel 11, 43. Se apoderará del país de Egipto. Perdón, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y Egipto hace referencia al mundo. Los de Libia y los de Etiopía le seguirán, o sea, los países ricos y los países pobres seguirán.
Y cuando dice que se apoderará de los tesoros de oro y plata, está diciendo que tendrá el control económico del mundo. Por eso dice de Egipto, o sea, del mundo. Los países pobres y ricos le seguirán. Pero miren lo que dice 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira, ¿ves? Ira, para destruir y matar a muchos. Cuando se habla aquí de noticias del oriente y del norte, está hablando del fuerte pregón, porque dice noticias del norte, noticias del oriente, y saben ustedes cuando el oriente hace referencia, tiene que ver con, tiene relación con Dios. Por ejemplo, se dice en Apocalipsis 7 que surge un ángel donde sale el sol, o sea, del oriente, con el sello del Dios vivo. Dice también noticias del norte, y al norte en Isaías dice que queda el trono de Dios. O sea que está hablando de un mensaje del cielo, y este mensaje es dado por el pueblo de Dios, que ha sido, ¿qué? Como vimos en Apocalipsis 14, ha sido transformado con el evangelio. Por eso dice que se atemoriza y saldrá con gran ira. Te da un mensaje. ¿Te recuerda que dice, la hora de su juicio ha llegado? Ha caído Babilonia. Por eso dice en las noticias del oriente y del norte lo atemorizará y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Mira lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Las personas que toman el vino actuarán impíamente. Y estas personas se unirán con este poder para matar a muchos. Han bebido del vino, del furor, de su fornicación. Pero en ese momento, dice Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, o sea, estará Cristo Jesús, porque siempre cuando se habla del arcángel Miguel es defendiendo a su pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Y luego habla de la resurrección. Entonces, aunque viene un tiempo terrible para el pueblo de Dios, hermano, tengamos la confianza que en ese momento se levantará Miguel, se levantará el rey del norte para matar a muchos, y muchos beberán de ese vino, pero también se levantará Miguel para defender a su pueblo, porque nunca Jehová, nunca Cristo Jesús ha dejado solo a sus fieles. Siempre Dios ha estado con ellos. Lo mostró con Noé, lo mostró con Daniel, lo mostró con Elías, lo mostró con Pablo, lo mostró con Cristo Jesús y lo mostrará también con el remanente del tiempo de fin, siempre y cuando nos mantengamos fieles a sus principios. Entonces, actualmente se está llevando este proyecto de implementar la marca de la bestia, pero con una excusa que nos incumbe a todos, que es que el cuidado del medio ambiente. Un día yo publiqué en el Facebook, ustedes conocen a esta niña, Greta Thunberg. Ella hubo un tiempo que aparecía en los medios hablando y movilizando masas a favor del cuidado del medio ambiente, o sea, en contra del calentamiento global. Y aquí sale ella hablando con Francisco, y ese es su papá, pero aquí se muestra como si fuera algo espontáneo, algo que se dio, pero todo esto es planificado. ¿Me explico? En ese momento, casualidad que está una cámara filmando, casualidad que está ella, y ella puede estar en un sitio donde pasa el Francisco. Francisco se detiene, la saluda con una sonrisa, porque todo esto es planificado. Esto no es algo así espontáneo que sale de la casualidad o de repente, no, es planificado. ¿Por qué se utiliza a una niña? Porque cuando nosotros vemos que hay un niño luchando por un bien, entonces eso toca la conciencia de todos. Y hay de aquel, hermano, hay de aquel que diga algo en contra de esto, o diga algo en contra de ella. Vemos que esto no es casualidad. ¿Ustedes conocen ese icono? Bueno, ese icono es de los poderes que dominan al mundo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ella se tomó una foto
de esta forma como lo hace, porque ella sabe para quién trabaja. Ella es preparada por estos poderes con la intención de cumplir sus planes. Por eso es que usted ve, ella se toma la foto tapándose un ojo y esta es la forma como tanto artista como político como deportista, al tomarse una foto, hacen esta seña mostrando para quién ellos trabajan. Entonces, como yo sé lo que hay detrás de todo esto, un día yo publiqué que yo sé que es mentira y que es un plan diabólico, ¿sí? Porque detrás de defender el cuidado del medio ambiente o de eliminar el calentamiento global, yo sé que lo que hay detrás de eso es la implantación de la marca de la bestia. Y la implantación de la marca de la bestia es llevar al mundo al pecado, y aquella persona que se mantiene en pecado, bueno, va a recibir el vino de la ira de Dios, que es la muerte eterna. ¿Me explico? Entonces, como yo sé que eso está detrás de todo esto, porque Satanás lo que quiere es la mayor destrucción del ser humano, la mayor cantidad de ser humanos muertos. Entonces un día yo publiqué en el Facebook esto. El movimiento entre comillas, el movimiento que levantó, ¿por qué mueve masa? Porque detrás de ella hay una maquinaria que le da publicidad, que les crea las reuniones con los presidentes. ¿Me explico? Entonces, es un movimiento creado. Entonces dice, el movimiento que levantó esta joven tiene escondido el propósito verdadero, el cual es apresurar la promulgación del falso día de reposo presentado en Laudato Si del Papa Francisco. Pero yo les pregunto, ¿lo que estoy diciendo es falso? Ella sabe para quién trabaja y con qué propósito, como lo muestra la imagen. Sus palabras y las imágenes lo muestran. Entonces dice, la propuesta que se quiere implementar está en contra directa de los principios de Dios. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Mediten eso y hacia dónde nos lleva todo esto. Así como ella hace públicamente, es lo que está detrás de ella, así como ella hace públicamente estos anuncios, estas reuniones y estas palabras donde mueve masa, bueno, yo también, entonces como sé lo que está detrás de todo eso, entonces yo también públicamente muestro mi opinión. ¿Por qué? Porque están utilizando una figura de niña para tocar la conciencia de las personas. Ahora mire esto, le hago una pregunta. ¿Creen ustedes que porque una niña está haciendo esto, entonces no debemos levantar la voz? No debemos decir nada porque es una niña, es alguien inocente, que está llevando a cabo un trabajo que es digno. Es, por ejemplo, que usted vea a una niña, a una joven, llevando a un familiar de usted hacia un lugar inseguro, hacia un barranco, y usted ve que no la lleva con buena intención, la lleva engañada, y usted como familiar de esta persona que la lleva engañada, entonces usted dice, bueno, como es una niña que la lleva, yo no voy a decir nada. No, usted lo menos que hace es gritar, mira, María, mira, Teresa, o Ramón, ven acá, que esta persona te quiere engañar. Eso es lo mínimo. Uno sale corriendo y toma por la mano a la persona y la trae. Entonces, es algo así parecido cuando usted sabe lo que está detrás de todos estos planes y usted dice algo. Ahora, vamos a ver lo que las personas me respondieron. Ahí en la publicación hay personas que me respondieron rápido, escribieron. Uno dijo, defender la naturaleza es quebrantar la ley de Dios. Eso hablando irónicamente, dice, defender la naturaleza es quebrantar la ley de Dios, qué mal estamos. Y esta persona que escribía es una persona, yo no sé si es de Argentina o de Uruguay, pero es una persona con intelecto. Usted ve, usted conoce, una persona que lee, que conoce, y dice, defender la naturaleza es quebrantar la ley, porque él cree que ella está defendiendo la naturaleza. Entonces dice, defender la naturaleza es quebrantar la ley de Dios. Entonces él dice, qué mal estamos. Otra persona escribió, quebrantar la ley de Dios no es tratar de defender la naturaleza, que es precisamente lo que está tratando de hacer esta niña con sus movilizaciones y reclamos. ¿Están embriagados?
están absorbiendo la embriaguez y el furor. Cuando uno levanta la voz a favor de guardar la ley de Dios, de mantenerse firme a los principios de Dios, entonces eso crea furor en aquellos que están absorbiendo el vino. Otra persona me escribió: antes de juzgar a esta niña, te invito a que leas un poco sobre el síndrome de Asperger, porque además de ser niña, entonces supuestamente también tiene la enfermedad de Asperger. Y eso tiene que evitar a cualquier persona hablar en contra de ella. ¿Por qué? Porque es niña y es una persona enferma. Y a pesar de ser niña y enferma, qué interesante que mueve masas. Entonces dice: antes de juzgar a esta niña, te invito a que leas un poco sobre el síndrome de Asperger, apartando la religión, porque eso es lo que van a decir, apartando la religión, que eso no es lo más importante. Aparta la religión, no seas fundamentalista, no seas extremista. Entonces dice: entenderás un poco más sobre su conducta y sus intereses restringidos, en este caso, la conservación de nuestro planeta. Es un tema de interés, así como dice el Papa, es un tema de interés de todos. Dice: es triste como algo que nos atañe a todos, enfatiza a todos, dando cuenta cómo hay furor, cómo consideran que la unión del Estado con la Iglesia es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, y dice que nos atañe a todos, sin excepción, esté siendo tergiversado de esa manera tan injusta, y hace punto de exclamación. Se dice injusta, es hablar en contra de lo que se está haciendo a favor del medio ambiente, es algo injusto. Hablar en contra del proceso de la inyección es algo injusto, a pesar que detrás de estas cosas hay un propósito diabólico y un propósito oscuro. A pesar de que eso sea así, es injusto que alguien hable en contra de eso. Entonces, están absorbiendo el vino de Babilonia, el cual crea furor. Ahora, hermanos y amigos, no, lo principal de esto no es conocer cuál es el vino del furor de su fornicación. Para mí eso es secundario. Lo principal de todo esto, hermano, es que nosotros meditemos en nosotros mismos, nos examinemos, seamos sinceros con nosotros mismos, antes que Babilonia haga beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Porque les digo algo: si yo no soy sincero conmigo mismo ahora, en estos momentos fáciles, y me examino y soy sincero, yo tengo alta probabilidad de beber el vino del furor de su fornicación en el futuro. Muchos dirán: mira, yo no voy a beber de ese vino porque yo entiendo y conozco cuál es el verdadero día de reposo. Yo no voy a beber de ese vino porque yo entiendo y estoy claro de lo que sucede cuando una persona muere. Por lo tanto, yo no voy a beber de ese vino. Pero yo te digo algo: ¿cómo es tu actitud ahora con tu prójimo? ¿Hay intolerancia con tus hijos? ¿Eres intolerante? ¿Te airas? ¿Eres intolerante con tu esposa? ¿Eres intolerante con tu esposo? Cuando tu esposo se equivoca, produce molestia, ira en ti. ¿Eres intolerante con tu hermano de iglesia? ¿Eres intolerante con tus padres? Cuando tus padres no te comprenden, ¿tú sientes ira? ¿Te enojas? Cuando te dicen: mira, no vas a participar en la iglesia este sábado, tal cosa, ¿te airas? Cuando no te invitan a formar parte del púlpito o algo, ¿qué sientes? ¿Te sientes
molesto? ¿Eso te aira, te produce ira? ¿Eres intolerante con aquellos que son antitrinitarios? ¿Eres intolerante con aquellos que creen en la Trinidad? A pesar de que son hermanos de iglesia. Bueno, si tú sientes estas cosas, tú tienes alta posibilidad de beber del vino del furor de su fornicación. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es que el tema de ayer yo tuve que comenzarlo con el Evangelio y con la parábola de las 10 vírgenes. Porque cuando se venga el momento terrible, hermano, como vimos ayer, no hay tiempo de preparación. El tiempo de preparación es ahora. Ahora, si yo siento intolerancia hacia mi prójimo, hermano, cuando venga la situación, cuando verdaderamente se beba del vino del furor de su fornicación, hermano, yo voy a absorberlo. Yo voy a absorberlo por no sufrir. Yo voy a absorber ese vino para que no perder mi trabajo. Yo voy a absorber de ese vino para que mis intereses no sean afectados. Por lo tanto, yo voy a ser intolerante con mi prójimo. Yo voy a traicionar a mi hermano de la fe. Yo voy a traicionar incluso a mi familiar. Porque si hay intolerancia e ira ahora, bueno, hay mucha probabilidad que yo beba del vino. Bien claramente Pablo dice en Efesios, y estamos terminando, mira lo que dice Efesios, vamos a leer Efesios. Efesios 5. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Repito, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sé llenos del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, de acuerdo a lo que vimos ayer en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuándo es el tiempo que nosotros podemos tomar del vino? No es cuando venga la crisis, es ahora. Y mis defectos de carácter solamente se puede solucionar es con el aceite que yo recibo ahora, que representa al Espíritu Santo, para que yo pueda estar preparado para cuando se dé el fuerte clamor de medianoche, que es la abominación desoladora, la ley dominical, como vemos aquí. Y esto nos muestra, hermano, todavía no ha venido la ley dominical obligatoriamente, y ya vemos la actitud de las personas en contra de aquellos que hablan a favor de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuán importante, hermano, es que nosotros meditemos ahora cómo estamos. Porque si en mi carácter todavía hay estas cosas que deshonran a Dios, hermano, cuando venga la crisis, yo voy a ser de los que salgan de la fe, de los que abandonen la fe, para irme en contra de aquellos que quieren mantenerse fieles a los principios de Dios. Porque no he recibido la obra del Espíritu Santo en mí. Repito lo que dije ayer. La teoría de la palabra o el conocimiento de la palabra, si no va acompañada del Espíritu Santo, no aviva el alma ni convierte el corazón. Yo me puedo saber la Biblia del Génesis y Apocalipsis, yo me puedo saber todas las doctrinas, yo me puedo saber toda la ley, yo me puedo saber todas las profecías, pero si esto no va acompañado de la obra del Espíritu Santo, que es transformación de mi carácter, querido amigo y hermano, eso no hace nada. Solamente la lámpara puede ser encendida es con la obra y el efecto del aceite que es recibido antes que venga la crisis. Y estamos viendo los indicios del vino, del furor de su fornicación de Babilonia. Y de la forma que yo no voy a beber de ese vino es que si yo me lleno del aceite, si yo bebo del aceite ahora, que es lluvia temprana, para vencer mis defectos en mi vida,
y glorificar a Dios cada día. Que el Señor te bendiga grandemente y que podamos ver en el Evangelio la esperanza de Cristo Jesús, que se nos da lo que más necesitamos, que es su justicia. Y este remanente, hermano, que se mantiene fiel a Dios, no estará solo. Tenga presente esto. Aunque Babilonia haga de ver a todas las naciones por medio de la obligación y por medio del decreto de muerte de su vino, Apocalipsis 14 muy claramente dice que estos grupos que se mantienen fieles a Dios estaban con el Cordero en el monte de Sión. Cristo no deja solo a sus redimidos, a sus fieles. El Cordero está en pie en el monte de Sión con sus redimidos y con sus fieles. Vamos a terminar esta maravillosa esperanza con Apocalipsis 15. En Apocalipsis 15 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ella estaba consumada la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Dice que vio como un mar de vidrio, que representa mar, muchedumbre, multitud, mezclado con fuego, que es la presencia de la gloria de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Han sido purificados, por eso dice que un mar de vidrio transparente, han sido limpiados. ¿Quiénes estaban allí? A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Dios Señor Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos. Aquí están indicando el nombre de Dios. Y saben ustedes, hermanos, que este canto es la respuesta al mensaje de los 3 ángeles. En el mensaje del primer ángel dice: dale gloria a Dios, teme a Dios, la hora de su juicio ha llegado, y adora a Dios. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 4: ¿quién no temerá, Señor? ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? ¿Estás viendo cómo se menciona parte del mensaje del primer ángel? Teme, glorifica tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Vendrán y te adorarán, y dice: porque tus juicios se han manifestado. Esta es la respuesta del mensaje de los 3 ángeles de lo que estamos estudiando. La intención es vindicar el nombre de Dios, y que por medio del mensaje de los 3 ángeles, hermanos, nosotros podamos ser parte de ese grupo que tendrán la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y sobre la marca de la bestia, y estarán en ese mar como de vidrio mezclado con fuego. Transformación del carácter, y están con el poder del Espíritu Santo, con el fuego de Dios. ¿Quieres tú ser parte de ese remanente? Bueno, espero en Dios que en tu corazón puedan hacer ese deseo, y que tú tengas hambre y sed. Lo repito, hermanos, por estos 3 días, que usted tenga hambre y sed cada día del Evangelio, porque en el Evangelio se muestra o se revela o se da lo que más necesitamos, que es la justicia de Cristo Jesús, para no satisfacer los deseos de la carne y no beber del vino de Babilonia. Dios te bendiga. Gracias por escuchar pacientemente. Un abrazo grande.